Hermanos, muy buenos días. Estamos aquí otra vez en casa, en nuestro templo, para grabar el mensaje de hoy domingo. Y qué bueno es estar juntos, no le hace a través de los medios de comunicación o del internet, pero es bueno que estemos juntos estudiando la palabra de Dios. La Biblia dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Este pasaje que yo acabo de leer corresponde precisamente a una de las fiestas de Jehová, que se llama la fiesta de las trompetas. Hoy quiero tener un estudio acerca de las fiestas de Jehová. Es un estudio introductorio para que nosotros podamos entender algunas fiestas que tienen una implicación en el futuro y que es la situación que nosotros en la actualidad estamos viviendo. Antes de iniciar, voy a orar. Entonces ustedes ahí en su casa, acompáñenme en esta oración. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias porque eres un Dios que, Señor, escucha nuestra oración. Bendito Padre, en esta hora oramos, Señor, para que la presencia, Señor, de tu Espíritu Santo sea el que controle el estudio, Padre Celestial, el que le dé vida a tu palabra, Señor, el que, Padre Celestial, nos instruya a nosotros, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre, que podamos entender las cosas, Señor, y sobre todo, Padre, ver los tiempos en que nosotros estamos viviendo, Padre Celestial. Y, Señor, desde hace mucho tiempo tú lo tienes ahí escrito en tu palabra, Padre bendito. Mi Dios, gracias por este tiempo que nos das para estudiar. Gracias, Señor, porque aunque no podemos reunirnos físicamente aquí en este lugar, Padre, sí podemos hacerlo en nuestras casas, Señor. Y Padre, gracias por esta libertad aún de estudiar tu palabra, Señor. A lo mejor vendrán días difíciles, Señor, donde ya no podamos, Señor, hablar de tu palabra, Padre, y Señor, lo único que quedará en nuestra mente y en nuestro corazón es lo que aprendimos, Señor, a través de el curso de los años, Padre Celestial, y el estudio que tuvimos. Mi Dios, que el que está aquí al frente solamente sea instrumento en tus manos, Señor, y Padre, oramos por tu iglesia para que tu Espíritu Santo sea con cada uno de los que escuchan, Señor, este mensaje. Bendito Dios, nos quedamos en tus manos dándote las gracias, porque, Señor, yo sé que tú estás con nosotros y yo sé que contestas la oración que hacemos cuando tomamos este, Señor, lugar con respeto y temblor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar diciéndoles esto, hermanos. La Biblia es una unidad y como unidad nosotros tenemos que entender que la Biblia es un libro completo, que hay muchas cosas que en ellas están escritas, hay cosas escritas en la palabra de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y que nosotros tenemos que entender que lo que está en el Antiguo Testamento es cumplimiento en el Nuevo Testamento, y entonces esto se convierte en una unidad. No podemos nosotros decir, como decía un hermano que yo conocí, un hermano misionero, decía: es que el Antiguo Testamento ya no sirve, ya pasó. A mí nada más denme puro Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es para los cristianos, y ya el Antiguo ya no tiene validez. No podemos decir eso. La Biblia dice lo siguiente, en Romanos capítulo 15, versículo 4, si ustedes lo buscan, dice que las cosas que se escribieron, dice que se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, particularmente hablando, son escritas para nuestra enseñanza. Y eso que está escrito en el Antiguo Testamento tiene vigencia el día de hoy. Y
Cuando yo digo tiene vigencia el día de hoy, quiero decir que tiene cumplimiento el día de hoy. No importa que hayan sido escritas en el Antiguo Testamento, tienen cumplimiento el día de hoy. Y algunas de esas escrituras que tienen cumplimiento el día de hoy, que se escribieron hace muchos años atrás, son precisamente una parte muy importante de la ley que se llama las fiestas de Jehová. Entonces, las fiestas de Jehová es algo que fue escrito allá cuando Dios le da la ley a Moisés y dice que Jehová le dice a Moisés que el pueblo tiene que guardar estas fiestas, y esas fiestas tienen una implicación hacia el futuro, de tal manera que esas fiestas que Dios dijo que Dios dijo a Moisés que guardaran, tiene una implicación profética que se cumple el día de hoy. No sé si me entendieron, pero yo creo que sí me entendieron, ¿ok? Porque la Biblia dice en Colosenses capítulo número 2, versículo número 16 y 17, que todas esas cosas que están escritas allá son sombra de lo que había de venir. Entonces, cuando nosotros tomamos este pasaje donde dice que son sombra de lo que había de venir, y cuando tomamos el pasaje de Hebreos capítulo número 10, lo voy a leer, Hebreos capítulo número 10, dice lo siguiente, hablando acerca de lo que se escribió, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma de las cosas. Y Hebreos 10:1 dice que la ley es sombra de los bienes venideros. Esto quiere decir que todo lo que está escrito en la ley se va a cumplir en el futuro. Y entonces todas las fiestas que marcó Jehová tienen una implicación hacia el futuro. Y cuando nosotros hablamos que tienen un cumplimiento hacia el futuro, nosotros podemos encontrar que esas fiestas, las fiestas que marcó Jehová, tienen precisamente una aplicación que cuando Jesucristo vino, tienen una aplicación el día de hoy y tienen una aplicación hacia el futuro. De tal manera que las fiestas de Jehová no han pasado de moda, porque se cumplieron con Cristo Jesús, se están cumpliendo el día de hoy y se va a cumplir hacia el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a marcar algunas cosas. Las fiestas de Jehová hablaron o hablan, uno, de la muerte de Cristo. Ahorita vamos a estudiar eso. Es una de las cosas, de las primeras cosas que habla precisamente las fiestas de Jehová. Uno, de la muerte de Jesucristo. Dos, habla de su sepultura. Número 3, habla de la resurrección de Jesús. Número 4, las fiestas de Jehová hablan de la venida y poder del Espíritu Santo. Número 5, las fiestas de Jehová también hablan de la resurrección de los muertos. Las fiestas de Jehová también hablan de el rapto. Las fiestas de Jehová hablan también de las bodas del Cordero. Las fiestas de Jehová también hablan de la coronación del Mesías. 9. Las fiestas de Jehová hablan de la tribulación. Las fiestas de Jehová 10 hablan de la segunda venida. 11. Las fiestas de Jehová hablan del milenio. Entonces, nosotros en las fiestas que Jehová marcó podemos encontrar
toda esta enseñanza. Y cuando yo digo que toda esta enseñanza podemos encontrar en las fiestas, muchas de estas cosas que hablan las fiestas de Jehová ya pasaron. Por ejemplo, las fiestas de Jehová ya se cumplieron, ¿ok?, con la muerte de Cristo, con su sepultura, con la resurrección y con la venida del Espíritu Santo. Esto ya se cumplió, y estas cosas están marcadas en algunas, ahorita vamos a ver en algunas fiestas de Jehová. Entonces, es importante que nosotros las entendamos, porque de aquí para adelante todavía están algunas cosas que se tienen que cumplir en el futuro. ¿Okay? Entonces, las fiestas de Jehová, ¿okay?, cuando el Israel las sigue celebrando, no están pasadas de moda, sino que nos están hablando acerca de que unas ya se cumplieron y otras están por cumplirse. Entonces, cuando yo digo las fiestas de Jehová son sombra de lo que había de venir, quiere decir que tienen una implicación futura, que unas ya se cumplieron y otras están por cumplirse. Creo que esto es muy claro. Entonces, vamos a avanzar en esto, ¿ok? Y vamos a partir de algunos principios básicos para estudiar las fiestas de el Señor. Y el primer principio básico, uno, está en que la Escritura es inspirada por Dios. Ok. Segunda de Timoteo 3:16. Okay. Y entonces, todo lo que está en la Escritura, todo, absolutamente todo lo que está en la Escritura es precisamente Escritura inspirada por Dios. ¿Ok? Y entonces, si las fiestas están en la Escritura, entonces las fiestas son un mandato de Dios y son cosas que han sido inspiradas precisamente por Dios. El segundo principio básico, ¿ok?, es el siguiente. Las fiestas son sombra de lo que había de venir. Colosenses, aquí tengo los pasajes. Es Colosenses 2, Hebreos 10:1, ¿ok? Entonces, las fiestas nos hablan de acontecimientos futuros. Número 3, las fiestas son símbolos y ejemplos proféticos. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Voy a buscar este pasaje. Si ustedes están ahí en su casa, abran su Biblia, por favor, en 1 de Corintios capítulo número 10. 1 de Corintios capítulo número 10 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, el maná, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Dice, entonces, dice el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos son ejemplos y son tipos de cosas que van a suceder en el futuro. Por ejemplo, ellos decían,
decía, ellos bebían de la peña. ¿Y quién es la peña? Es Cristo. Entonces, así, cada fiesta que se celebra en Israel es un símbolo o es un ejemplo de acontecimientos que deben venir en el futuro. ¿Ok? Las fiestas también, las fiestas en su totalidad, son un plan, son para comprender el plan de Dios, ¿ok? Es para que nosotros comprendamos el plan de Dios. Romanos, capítulo número 15, versículo número 4, dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, estamos hablando de lo que ha sido escrito, dice, tengamos esperanza. Y entonces, ¿qué son las fiestas? Las fiestas, cuando se celebran, es precisamente un recordatorio para que nosotros podamos entender el plan de Dios, el plan global de Dios. Y ahí, cuando yo digo plan global de Dios, ahí incluyo la salvación, incluyo la resurrección, incluyo la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, las fiestas nos ayudan a nosotros a entender precisamente ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, o ese plan que Dios tiene para la humanidad en general. De tal manera que cuando se está celebrando la fiesta, nosotros, a través de esa fiesta, nosotros podemos comprender parte del plan de Dios. Por ejemplo, cuando se está celebrando la fiesta de la Pascua y están sacrificando el cordero, entonces nosotros podemos entender que ese cordero que se está sacrificando en esa fiesta que se llama Pascua es precisamente Cristo Jesús. ¿Ok? Es precisamente Cristo Jesús, o está apuntando a Cristo Jesús, y nosotros podemos entender entonces que ese cordero que se está sacrificando en esa fiesta que se llama Pascua es un tipo de Cristo Jesús. Y entonces las fiestas nos ayudan a comprender a nosotros el plan que Dios tiene para nosotros. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto también, ¿ok? Que las fiestas, ¿ok? Lo voy a poner aquí, que las fiestas fueron nuestro ayo para llegar a Cristo. ¿Ok? Entonces las fiestas fueron nuestro ayo, que la ley fue nuestro ayo, que fue nuestro cuidador para que nosotros llegáramos precisamente a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús entonces se convierte en el centro de las fiestas de Dios. ¿Okay? Entonces Cristo es el centro de las fiestas. ¿Okay? Todas las fiestas que están marcadas en la palabra de Dios, ahorita vamos a ver cuáles, tienen que ver de alguna manera con el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Okay? Porque Cristo Jesús es el plan central de Dios, porque en Cristo Jesús van a ser juzgados todas las naciones. Todas las naciones. Entonces, ok, las fiestas son un ayo, un tutor, por decirlo así, la cuidadora que nos lleva precisamente a Cristo Jesús. Y aquí tenemos otro pensamiento. Las fiestas, ok, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Cristo cumplió ¿ok?
todo lo escrito en la ley, en los profetas y los salmos, como centro de las fiestas de Dios. Entonces, las fiestas de Dios, las fiestas de Jehová, tienen su cumplimiento en Cristo Jesús, porque Él fue el que cumplió con todo lo escrito. Lucas, capítulo número 24, se los voy a leer, ¿ok? Me gustaría que en su casa ustedes manejaran su Biblia. Lucas, capítulo número 24, dice lo siguiente, ¿ok? Dice lo siguiente. Dice la Biblia que cuando iban los dos camino de Emaús, Dios les dijo lo siguiente, Jesucristo les dijo lo siguiente: y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué está haciendo Lucas capítulo número 24? Lucas capítulo número 24, versículo 27. A los dos discípulos que iban camino a Emaús, entonces Cristo, que es el tercer caminante, les está declarando precisamente desde el comienzo, dice ahí, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, dice así, en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿qué está haciendo Jesucristo? Jesucristo está enseñándoles a aquellos dos caminantes que hay cosas escritas en la ley, cosas escritas en los profetas, ¿ok? Y que tienen precisamente su cumplimiento en Cristo Jesús. Los versículos 44 y el 45 dicen lo siguiente del mismo pasaje, dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé aún estando vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y luego dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y aquí estamos hablando cuando Jesucristo, antes de irse al cielo, se reúne con sus discípulos y les está diciendo a sus discípulos, antes de irse, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de él en la ley, o sea, en Moisés, en los profetas y en los salmos. Y cuando hablamos aquí de los salmos, estamos hablando de los libros poéticos. Y cuando nosotros estamos hablando de la ley, estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Y cuando hablamos de los profetas, estamos hablando de todos los profetas y de los libros históricos. Entonces, Cristo Jesús cumplió con todo lo escrito, y entonces Él se convierte en el centro precisamente del cumplimiento de la ley, particularmente de las fiestas del Señor. Creo que hasta aquí he sido claro. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer un pequeñito resumen, así muy rápidamente para entendernos. Entonces, nosotros dijimos lo siguiente: la Biblia es una unidad. Es una unidad toda la palabra de Dios. No podemos decir esto ya pasó, esto ya no sirve, ¿ok? Porque todas las cosas que están escritas en la Biblia, dice Romanos 15, que para nuestra enseñanza han sido escritas. Entonces, toda la Biblia tiene validez, ¿ok? Y cuando hablamos de toda la Biblia, cuando yo me centro precisamente en las fiestas del Señor, entonces las fiestas de Jehová tienen una validez especial, porque esa validez especial, las fiestas tienen una proyección hacia el futuro. Y entonces, las fiestas cuando se están celebrando,
al momento de estar celebrando la fiesta, nosotros estamos diciendo que eso que se está celebrando va a tener un cumplimiento hacia el futuro. Y ya lo dije, por ejemplo, el Cordero en Pascua tiene cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Ok? Panes sin levadura tiene cumplimiento en la sepultura de Jesucristo. ¿Okay? Primicias tiene cumplimiento en la resurrección de Jesús, etc. Entonces, las fiestas tienen cumplimiento hacia el futuro. Y cuando nosotros partimos, entonces las fiestas son sombra de lo que ha de venir. Y entonces eso quiere decir que las fiestas se cumplen, se cumplieron, se están cumpliendo el día de hoy y se cumplirán hacia el futuro. Muy bien, caminamos. Cuando nosotros hablamos de la palabra fiesta, particularmente fiesta de Jehová, ¿qué es lo que nosotros queremos decir con eso? Y déjenme explicarles, hay dos palabras que significan fiesta. La primera está en Levítico capítulo número 23, versículo, déjeme darle, abra su Biblia ahí en su casa, Levítico capítulo número 23. Versículo número 2, dice así: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y aquí la palabra, las fiestas, la palabra aquí es, la primera palabra aquí es mo, apóstrofe, ed. Esta es la primera palabra que significa fiesta. Y esta palabra que significa fiesta, tiene el significado de lo siguiente: es un tiempo determinado. Es lo que quiere decir la palabra fiesta. Moed es lo que quiere decir la palabra fiesta. Un tiempo determinado, un tiempo señalado. Un ciclo, etcétera. Entonces, la primera palabra que significa fiesta es un tiempo determinado, es un tiempo señalado. Y cuando nosotros decimos las fiestas de Jehová, estamos entonces hablando de un tiempo determinado o un tiempo señalado. Y ese tiempo señalado y ese tiempo determinado precisamente es un tiempo que Jehová lo ha determinado. Entonces, ¿qué es fiesta? Es Moed. ¿Moed qué es? ¿Es un tiempo señalado o es un tiempo determinado? Otra significado también puede ser una cita determinada. Cita determinada. Y la segunda palabra que significa fiesta está en Levítico 23:6. Si usted me sigue en su Biblia, dice así la palabra de Dios: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Fiestas solemnes, aquí la palabra es Shag, que significa festividad. Y esta palabra Shag viene de Shagag, que significa celebración sagrada, significa, déjenme para no equivocarme, danzar, celebrar, etcétera. Y aquí entonces, cuando nosotros entendemos esta festividad, entonces nosotros entendemos que esta festividad es
el hombre encargado de hacer este festival a Jehová. Vamos a juntar las palabras. Quiero juntar las dos palabras que son Moed y Chag. Ok, Chag. Y entonces definamos lo que es una fiesta a Jehová. Una fiesta a Jehová es un tiempo de que el hombre celebra, ok, de que el hombre le rinde homenaje, de que el hombre está rindiendo adoración, y esa adoración es precisamente a Jehová. Está celebrando a Jehová, está haciendo un festival a Jehová, está adorando a Jehová en un tiempo determinado por él, por Jehová. Entonces, ¿qué es una fiesta? ¿Qué es la fiesta de Jehová? Es una celebración que el pueblo hace, que el hombre hace, ¿ok?, en honor a Jehová, en el tiempo en que Jehová ha determinado que se haga esa celebración. Ahorita lo vamos a ver. Entonces quiero que lo entendamos muy clarito, ¿ok? Quiero que lo entendamos muy clarito. Fiesta es celebración, que nosotros, que yo hago a Dios, y que lo hago precisamente en el tiempo en que Dios me ordena que yo lo haga. Y entonces, estas fiestas, las fiestas siguen precisamente vigentes hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. No han pasado. Ellas se siguen celebrando y lo sigue celebrando el pueblo de Dios. Porque estas fiestas que Jehová ha marcado, se las marcó precisamente a Israel, y Israel las sigue celebrando hasta el día de hoy. Ahora pasamos. Si dijimos que la fiesta, entonces es una celebración que se hace a Jehová en el tiempo que Él determinó. Entonces, ¿dónde? Aquí vamos a poner, ¿dónde se celebran estas fiestas? Y nada más hay una sola respuesta. Okay. Deuteronomio, capítulo, déjenme leer los pasajes, 16, versículo 2, versículo 6, punto y coma, versículo del 9 al 11, dice lo siguiente, ¿ok? Dice lo siguiente, que estas fiestas se van a celebrar en el lugar que Él escogiere. Okay. Así de simple, así de simple. ¿Dónde se celebran las fiestas de Jehová? Se van a celebrar, así dice Deuteronomio clarito, también lo dice en Éxodo, capítulo número 23, por ahí dice, en el lugar que Él escogiere, ahí se van a celebrar las fiestas. Ok, ahora la pregunta, ¿dónde es el lugar que Dios escogió para que las fiestas se celebren? Si nosotros vamos a Éxodo, capítulo número 25, dice lo siguiente, dice el versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿dónde es el lugar que Él escogió? Dice, en un santuario para mí. Ok. ¿Cuál es ese santuario que Dios escogió? En el desierto, hasta David, ese santuario se llamó en él el tabernáculo. Okay. Y quiero puntualizar esto.
Suca, que es cabaña o tabernáculo. Okay. El tabernáculo, la característica que es móvil. Es móvil. Entonces, a donde llevaran el tabernáculo, entonces el pueblo tenía que acudir, porque ahí era el lugar en el cual Dios había escogido que se celebraran sus fiestas. ¿Dónde está el tabernáculo? En Silo, bueno, hay que ir a Silo. Que estuvo en Betel, por decir algo, hay que ir a Betel. ¿Okay? Porque el tabernáculo era móvil. Y entonces, a donde iba el tabernáculo, ahí era el lugar precisamente de la congregación del pueblo, y ahí era el lugar de la celebración de las fiestas. De Salomón para adelante, ahora sí tenemos un lugar fijo, y ese se llamó el templo. Entonces, de Salomón hacia adelante es el templo, y el templo fue construido en Jerusalén. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el lugar de reunión? ¿Okay? ¿O cuál es el lugar de celebración que Dios ha escogido para que el pueblo celebre las fiestas hacia Él? ¿Okay? Uno, el tabernáculo móvil. Pero después del tabernáculo, ahora tuvo un lugar fijo. Y ese lugar fijo es precisamente el templo. Y entonces Jerusalén se convierte en el lugar de adoración a Dios, en el lugar de celebración a Dios. Es por eso que nosotros encontramos, que Jerusalén es el centro de la adoración de Israel. Es el centro de la adoración de Israel. Ahí el pueblo va, ahí el pueblo se congrega en Jerusalén para celebrar las fiestas a Dios. Okay. Entonces, esto es muy claro. Al lugar que yo escogiere, ¿cuál? Primero el tabernáculo, 2, el templo. Y entonces el pueblo tiene que moverse al lugar de adoración para la celebración que ahorita es, o que es Jerusalén. Y este lugar de adoración que es Jerusalén, hasta el día de hoy funciona, porque Dios dice en los profetas menores que ha puesto a Jerusalén por piedra angular de todas las naciones. Y esto es muy claro. ¿Okay? Entonces, ¿dónde se celebran las fiestas? Se celebran precisamente, en el lugar que Dios escogiere. Ahora, ¿cuándo se celebran? Deuteronomio, capítulo número 16. Les voy a dar el capítulo así. Versículo número 16. Dice la Biblia: 3 veces dice que nosotros vamos a celebrar las fiestas a Jehová. Así dice específicamente. 3 veces se presentará. Vamos a leerlo. Deuteronomio, capítulo número 16. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, para la fiesta solemne de los panes sin levadura, para la fiesta solemne de las semanas y la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición de Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces, ¿qué dice la Biblia? 3 veces vas a venir a celebrar
la fiesta a Dios, a Jerusalén, porque es el lugar que escogió. 1, panes sin levadura. Y cuando habla de esta fiesta de los panes sin levadura, aquí están incluidas 3. Ahorita vamos a explicarlos. Segundo, fiesta de las semanas. Y la fiesta de las semanas es una. Pentecostés. Y número 3, dice la Biblia, tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos están incluidas 3. ¿Okay? Entonces, 3 veces el pueblo se debe mover a celebrar fiesta a Jehová. ¿Okay? Panes sin levadura, fiesta de las semanas, y entonces los tabernáculos. Ahora sí, ¿cuáles son todas estas fiestas? Porque yo digo, en los panes sin levadura hay 3. ¿Cuáles son las 3 fiestas? En las semanas es Pentecostés, y en el tabernáculo hay 3 más. Entonces, ¿cuáles son estas 3 más? Y para que nosotros tengamos la contestación, vamos a detallarlo aquí. ¿Ok? Esas fiestas que están englobadas en 3 periodos, ¿okay? Están en Levítico capítulo número 23. Ahí están las fiestas. En Levítico capítulo número 23. Ahí están las fiestas. Ahora, ¿cuáles son? 1, Pascua. 2, panes sin levadura. Número 3, primicias. Aquí tenemos ya las primeras fiestas de Jehová. Pascua, panes sin levadura y primicias. ¿Estamos? La siguiente. Entonces borramos esto. Ok, vamos a borrar esto. La número 4 es fiesta del Pentecostés, también llamada la fiesta de las semanas. A estas 4 fiestas se les llama las fiestas de primavera. Y déjenme decirles algo, ahorita lo vamos a aclarar más. A estas 4 fiestas, Pascua, panes sin levadura, fiesta de las primicias y el Pentecostés se llama fiestas de primavera. Y estas, yo dije desde un principio, que las fiestas apuntan a un futuro en el cual se van a cumplir. Bueno, estas 4 fiestas ya tuvieron su cumplimiento profético. Ya se cumplieron. Las primeras 4 fiestas ya se cumplieron. ¿Ok? El apuntar proféticamente ya se cumplió. Ya estas fiestas ya se cumplieron. Ahorita lo voy a explicar más detallado. Entonces dijimos, esas fiestas se les llaman fiestas de primavera. Y las otras 3 que faltan son las siguientes. 5, fiesta de las
fiesta de las trompetas. ¿Ok? Aquí lo voy a poner Año Nuevo. Año Nuevo judío. Rosh Hashanah. O sea, ahorita, ok, después vamos a explicar esto. Número 6, día de la expiación. Y número 7, fiesta de los tabernáculos. A estas fiestas, ¿ok? A estas fiestas, fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, se les llama fiestas de otoño. Y déjenme decirles algo. Las implicaciones proféticas que tiene las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos, las implicaciones proféticas aún no se cumplen. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas fiestas, estas 3 fiestas, están por cumplirse. Pronto se van a cumplir, muy pronto se van a cumplir, porque estas fiestas, estas 3 fiestas, de las cuales el próximo domingo yo estaré hablando, tienen que ver, uno, con la resurrección de los muertos, con el rapto, con las bodas del Cordero, con el milenio, etcétera. O sea, estas 3 fiestas apenas van a tener su cumplimiento profético. Ahora, quiero decirles algo. La Pascua se celebra en un tiempo determinado. Y en ese tiempo determinado, Jesús murió. Ahorita voy a explicar esto. Entonces, ¿cuáles son las que se cumplieron? Las primeras 4. ¿Cuáles están por cumplirse? 5, 6 y 7. Muy bien. Continúo, porque ya el tiempo me está comiendo. Quiero enseñarles algo más. Es muy importante que nosotros entendamos algunas implicaciones que tienen las fiestas. ¿Cuáles son esas implicaciones? Ok. Primero, las fiestas de Jehová, tienen un aspecto histórico. ¿Ok? O sea, detrás de cada fiesta hay un hecho histórico. Detrás de cada fiesta hay un hecho histórico. Por ejemplo, detrás de la Pascua, detrás de los panes sin levadura, de las primicias, bueno, primicias después, ahorita lo veo. Detrás de la Pascua y detrás de los panes sin levadura está un hecho histórico muy importante, que es precisamente la
liberación de Egipto. Entonces, las fiestas recuerdan siempre o tienen un contexto histórico. Pascua, panes sin levadura, el hecho histórico es liberación de Egipto. La fiesta de las primicias, aquí vamos a poner, la fiesta de las primicias es cuando el pueblo toma la tierra prometida, la cosecha, y el primer fruto es de Dios. ¿Cuál es el hecho histórico? El hecho histórico de las primicias es precisamente que el pueblo llega a la tierra, la toma, la cultiva, y el primer fruto luego, en el primer año que Israel toma la tierra prometida, el primer fruto es de Dios, es primicia para Dios. Y así lo dejó establecido Dios. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y así, cada una de las fiestas, por ejemplo, Pentecostés. ¿Cuál es el hecho histórico? La entrega de la ley de Dios en el Sinaí. Entonces, las fiestas siempre van a tener atrás un hecho histórico, algo que pasó, y entonces se instituyó la fiesta. Lo segundo de las fiestas, si son un hecho histórico, entonces al conmemorarlas, la fiesta se convierte en un para el pueblo. Es un hecho histórico, pero al celebrarla posteriormente, entonces esa fiesta se convierte en un recordatorio, y en un recordatorio para el pueblo, y ese recordatorio de ese hecho histórico se va a pasar de generación en generación. Éxodo, capítulo número 13, capítulo número 14 dice lo siguiente: cuando tu hijo te preguntare, ¿qué ritual es este? ¿Qué ritual de vosotros es este? Entonces tú le vas a contestar: esta es la Pascua de Jehová. Y entonces le vas a contar la historia, el hecho histórico, ¿okay? Para que el niño lo aprenda, ¿okay? Y aprenda a valorar los hechos que Dios ha hecho con su pueblo. Y cuando él celebre entonces la fiesta, entienda que hubo un tiempo en que Dios obró con Israel, lo liberó, y entonces lo están adorando por este hecho. Y entonces la fiesta es un recordatorio para el pueblo de el obrar de Dios. Entonces esto es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, las fiestas están enmarcadas en el año agrícola. Okay. Las fiestas tienen relación también con el año agrícola. Okay. Un ejemplo nada más: primicias. ¿Con qué está relacionado? Con la siega de cebada. Pentecostés está relacionado con la siega del trigo. Tabernáculos está relacionado con la siega de los frutos. Entonces
Me gusta cuando estudio esto, porque Dios, estás adorando a Dios en una fiesta, estás adorando a Dios, pero lo estás adorando también con el producto de la tierra. Y entonces las primicias, la fiesta de las primicias son la fiesta de los primeros frutos cuando ciega la cebada. El Pentecostés, 50 días después, traes precisamente los primeros frutos de la cosecha de trigo. Y en tabernáculos, allá en los tabernáculos, traes precisamente los primeros frutos de tu cosecha de frutas. Entonces, todas las fiestas van a estar relacionadas con el año agrícola. Y esto es precisamente para el sostenimiento de los sacerdotes del templo. Número 4, esto ya lo vimos, tienen una implicación profética. ¿Ok? Y se van a cumplir en un futuro. Número 5, nos hablan del plan de Dios. Y número 6, que es importante, ¿ok? Nos enseñan ¿ok? ¿Cómo debemos comportarnos delante de Dios? ¿Ok? Lo importante de las fiestas es lo siguiente, resumiendo: 1, son un hecho histórico. 2, constituyen un recordatorio. Número 3, están marcadas dentro del año agrícola para que el pueblo traiga el producto de la tierra y pueda haber ese sostenimiento. Tienen una implicación profética, o sea, se van a cumplir en el futuro. Las fiestas nos hablan del plan de Dios para la humanidad, nos está hablando del plan de Dios para la humanidad. Y número 6, nos enseña acerca de cómo debemos comportarnos delante de Dios y de nuestra relación con Él. Ok, termino por lo pronto el día de hoy con esto. Ok, quiero que veamos algunas cosas importantes. Cuando yo dije que la Pascua panes sin levadura, primicias y Pentecostés, ok, estas fiestas, déjenme decirles, ya se cumplieron. Okay. Voy a hablar un poquito. Pascua, ¿cuándo se celebra? 14 de Nisan. ¿Qué es lo que pasa en la Pascua? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa en la Pascua? Es el sacrificio del cordero, que tiene que ver con el cordero sacrificado, y ya lo saben ustedes, con el cordero sacrificado aquella noche en Egipto, en el cual Dios vio la sangre y pasó sobre. Pascua quiere decir pasar sobre. Entonces, cuando se sacrifica el cordero y se celebra el 14 de Nisan. Panes sin levadura se celebra del 15 de Nisan al 21 de Nisan. Y aquí no hay levadura. Y esto tiene que ver con la salida de Egipto. Dice la Biblia, si ustedes leen la historia, Éxodo 12, 13, 14, por ahí, dice la Biblia que
Prepararon masa, pero no tuvo tiempo para leudarse, porque ellos salieron, el día 15 salieron rápido, y entonces la masa no hubo tiempo de que se leudara, y la orden era comer panes sin levadura, y se celebra desde el día 15. Las primicias se celebra, al siguiente día del día de reposo. El día de reposo es el sábado. Entonces las primicias se celebran precisamente el domingo. Es cuando se celebran las primicias. Y 50 días después, en el mes de Sivan, se celebra el Pentecostés. ¿Cuál fue el hecho histórico? La entrega de la ley. El cumplimiento es Hechos 2. Hechos 2. Ya se cumplió. En Hechos 2 ahí se cumplió precisamente el Pentecostés. Quiero hablar de esto. Yo digo que Pascua ya se cumplió. Es el sacrificio del Cordero. El Cordero se sacrificaba el 14 de Nisan, en medio de las 2 tardes a las 3 de la tarde. Esto tuvo cumplimiento con Cristo. Analicemos. Con esto ya voy a terminar. No los voy a aburrir tanto. ¿Quién es Cristo? O Jesús, llamado el Cristo. ¿Quién es Él? Para nosotros es Él. Para nosotros es el Hijo de Dios. ¿Estamos? Para nosotros es el Hijo de Dios. Para nosotros es en el cual se cumplen todas las profecías. Se cumplen en Cristo Jesús. Pero lo interesante de esto es que para Israel, y particularmente para el grupo religioso, Jesucristo no fue el Mesías. No fue el Mesías, porque no fue el Mesías. Ellos no lo aceptaron, el grupo religioso, fariseos, saduceos, herodianos, etcétera, etcétera. Ellos no lo aceptaron como el Mesías, y mucho menos como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios jamás lo aceptaron. Entonces, para ellos, ¿quién fue para Israel Jesucristo? Simple y sencillamente un maestro, un rabino. El detalle es lo siguiente, que este maestro al grupo religioso le dio muchos dolores de cabeza. Y muchas ocasiones trataron este grupo religioso de matar a Jesús. No sé si ustedes se acuerdan cuando le dieron el libro a leer a Jesús y dice: he venido para predicar el año agradable del Señor, el de la justicia permanente, etcétera, etcétera, y luego dice: hoy se ha cumplido esta escritura, y dice que lo sacaron hasta un barranco y querían apedrearlo, pero dice que Jesucristo se fue en medio de ellos, o sea, trataron de matarlo. Lo interesante es que lo siguiente, que Jesucristo fue muerto
fue muerto. ¿Ok? Porque fue muerto. Y el que tuvo mucho que ver fue precisamente el Israel religioso y los romanos. ¿Ok? Y lo mataron, y a Israel y a Jesucristo, precisamente los religiosos y los romanos lo mataron precisamente en un día de Pascua. No sé si me comprenden, no sé si me entienden, hermanos. ¿Quién hizo esto? Ok, si Jesucristo para Israel no es el Mesías, si Jesucristo para Israel no es más que un maestro, y entonces él trata muchas veces de matarlo, de destruir a Jesucristo, no lo logran, y cuando lo logran es porque hacen un convenio con Judas, le dan 30 piezas de plata, y entonces en una Pascua, en fecha de una Pascua, entiéndanlo, hermano, en fecha de una Pascua es cuando Jesucristo muere. En fecha de la Pascua. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el Cordero es sacrificado es precisamente en la fiesta de Pascua. Entonces Jesucristo, como Cordero de Dios, cumpliendo el plan profético de las fiestas de Jehová, debe de morir obligadamente en Pascua. ¿Sí? ¿Me entendieron, hermanos? ¿Ok? Y esto lo hace Dios. Solamente Dios lo hizo, Jehová lo hizo. ¿Ok? Haciendo que Jesucristo muriera en Pascua, haciendo que esa fiesta tuviera el cumplimiento profético precisamente en la fecha en que el Cordero tiene que ser sacrificado. Ahora, es muy interesante o muy importante que nosotros entendamos, el siguiente día de Pascua es panes sin levadura. Y esos panes sin levadura precisamente simbolizan la sepultura, el cuerpo en la tumba. ¿Ok? Y el día de las primicias, que se celebra al siguiente día del sábado, que es domingo, entonces las primicias tienen que ver con la resurrección de Jesús, que ocurre en domingo. ¿Qué cosas hace Dios? ¿Cómo Dios se ajusta precisamente a lo que Él ya nos ha dejado establecido desde hace muchos años atrás? Pascua, sacrificio del Cordero. Pascua, sacrificio de Jesucristo. Panes sin levadura, la sepultura, y primicias es la resurrección. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo número 15, ¿okay? El versículo no lo tengo en la memoria, pero dice que Cristo es primicias de los que durmieron, es hecho, porque Él se levantó para vivir y nunca más morir. Y entonces Dios está respetando precisamente el cumplimiento profético de las fiestas que Él ha dejado establecidas. Dios lo respeta. Y entonces encontramos precisamente esto que es importante para nosotros, hijos de Dios, que lo entendamos.
¿ok? Que Dios respeta los tiempos de las fiestas. Y así como está respetando estos tiempos de las fechas, ¿ok? Así también Dios algún día va a respetar las fiestas que están por cumplirse, que es el rapto, que son las bodas del Cordero, que es el milenio, y que son todas las demás, de las cuales el próximo domingo estaré hablando. Y entonces quiero, hermano, que esta enseñanza que hoy les he dejado, la entendamos, y que Dios, lo que ha dejado escrito para nuestra enseñanza han sido escritas. Y esta enseñanza es que nosotros entendamos que cada fiesta que Dios ha puesto tiene un cumplimiento profético. Y Él se ajusta precisamente a ese cumplimiento profético para que las cosas sucedan precisamente cuando Él las dejó establecidas. Y aquí tenemos una muestra de ello. 14 de Nisan, sacrificio del Cordero. 14 de Nisan, sacrificio de Jesucristo como Cordero de Dios. Levadura, sepultura, primicias, domingo de resurrección, que nosotros lo entendamos. ¿Okay? Nosotros podemos decir, bueno, es que era el Hijo de Dios. Es que, sí, pero para Israel no era el Hijo de Dios. ¿Y cómo Dios hizo que Israel y los romanos sacrificaran a aquel hombre que simple y sencillamente era un maestro que le estaba dando un dolor de cabeza y quitarlo encima? Quiero que oremos. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia, Dios, porque al estudiar tu palabra, Señor, quedamos impactados, Señor, de veras, porque tú cumples al pie de la letra tu palabra, Padre Celestial. Y tú dices en ella que todo lo escrito es para nuestra enseñanza, Señor. Y Padre, gracias, Señor, porque al estudiar tu palabra en el Antiguo Testamento y luego ver el Nuevo Testamento y el cumplimiento, Padre, Señor, siempre te has ajustado, Padre Celestial. De veras, Señor, muchas gracias, porque podemos entender tu palabra con mucha claridad. Bendice a tu iglesia, Señor, y que nosotros estemos al pendiente, Padre Celestial, de lo que viene hacia adelante, porque hay todavía, Señor, 3 fiestas tuyas que tú dejaste marcadas ahí, que están por cumplirse, y esto tiene que ver con los hechos del futuro. Padre, permite que las entendamos y estemos preparados para ello. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El próximo domingo estaremos hablando de estas otras 3 fiestas que nos faltan, que tienen un cumplimiento profético. Gracias.